Buenas tardes. Continuando con el programa de la Semana Internacional de Acceso Abierto, Perú, tenemos a José Díez, abogado por la PUC con estudios en la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Además, trabaja desde el 2007 en la Oficina de Propiedad Intelectual de la PUC y actualmente ocupa el cargo de coordinador. Ha laborado en la Oficina de Derechos de Autor Indecopi y es docente de la Facultad de Arte. Su área de especialización se vincula al derecho de propiedad intelectual con un enfoque en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Además, es miembro de Creative Commons Perú. José hoy nos va a presentar el uso de las licencias Creative Commons en el ámbito educativo. José, muy buenas tardes. Te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y damos pase entonces a tu presentación. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación al colectivo de Open Access Perú y en particular a los profesores del Departamento de Humanidades de la Universidad. Bueno, en realidad la ponencia trata sobre el uso de las licencias Creative Commons en el ámbito educativo y para eso necesitamos primero vincular algunos elementos o criterios que nosotros podemos trabajar en estos, digamos, cuando tratamos de las licencias Creative Commons, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos a conversar sobre Creative Commons, primero tenemos que tener en claro qué cosa es el derecho de autor, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de protección? Y asimismo, cómo las licencias Creative Commons nos pueden permitir realizar publicaciones a través de Open Access de una forma bastante eficiente. Finalmente, todo eso puede repercutir en cómo se beneficiaría el ámbito educativo, ¿no? En el uso de estos contenidos académicos. Entonces, básicamente la exposición va a tratar de vincular estos elementos. Entonces, primero partimos por lo que es el derecho de autor, ¿no? El derecho de autor es aquella rama del derecho que se encarga de la protección de las creaciones humanas del ámbito literario y artístico denominadas obras, ¿no? Obras pueden ser, entre otras, los libros, artículos, tesis, ponencias, fotografías, películas, software, entre otros. Cabe señalar que una obra, para que tenga la protección del derecho de autor, tiene que contar con el requisito de originalidad, es decir, tiene que tener la impronta, ¿no? Lo que podríamos llamar un toque personal, ¿no? Es una creación que tiene un toque personal de su autor. Entonces, este derecho de autor brinda una protección al creador, ¿no? Básicamente de dos maneras, ¿no? De forma general todavía podemos decir que la protección que se le brinda es que su nombre siempre debe figurar en la obra en calidad de creador. Y asimismo también le otorga una facultad exclusiva y excluyente para explotar económicamente su obra. Esto lo vamos a desarrollar en esta diapositiva. Entonces, esas facultades básicamente se dividen en dos, ¿no? Los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿A qué nos referimos con los derechos morales? Son aquellas facultades ligadas a la personalidad del autor, es decir, aquellas facultades o derechos que le permiten al autor defender el estrecho vínculo que tiene con su creación, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del derecho de paternidad o el derecho de integridad. El derecho de paternidad consiste en la facultad que tiene el autor de exigir que su nombre figure siempre al lado de su obra en calidad de creador, ¿no? La obra vendría a ser, digamos, haciendo un símil como su hijo, y el autor tiene el derecho a exigir que ese hijo lleve su nombre, ¿no? Y el derecho de integridad es la facultad que tiene el autor también de impedir que cualquiera pueda afectar su obra, generando una mutilación o una alteración de la misma, ¿no? Entonces son estas facultades que el autor nunca se puede desprender. Entonces, digamos que yo sea el autor de un artículo científico, siempre se va a tener que mencionar mi nombre en calidad de autor. Así yo me desprenda, transfiera los derechos patrimoniales que vamos a ver en el punto siguiente, ¿no? Y asimismo, si es que alguien quisiera generar una mutilación, ¿no?, de esta obra, me podré oponer para que no suceda ese acto negativo. Bueno, los derechos patrimoniales, por otro lado, son aquellas facultades vinculadas a la explotación económica de la obra, ¿no? Como el autor básicamente es el único que tiene estos derechos patrimoniales y los puede transferir a un tercero, ¿no? Los derechos patrimoniales pueden ser cedidos, los derechos morales siempre los conserva el autor. Entonces, yo puedo permitir a un tercero que explote mi obra, ¿no? Que obtenga ejemplares, puedo ponerlo en internet, ¿no? Digamos, toda la explotación económica que una obra puede tener en la actualidad está protegida por los derechos patrimoniales. Entonces, como ejemplos tenemos el derecho de reproducción,
¿no? Que me permite a mí, como autor, fijar mi obra en un soporte y obtener copias de la misma, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo mi obra en un repositorio, digamos, que está en Internet, ahí estaría efectuando un acto de reproducción, ¿no? Entonces yo también podría permitir que esa obra pueda ser reproducida de forma impresa, ¿no? O de repente una grabación en un fonograma, por decir. Otra facultad que tengo como autor es permitir la distribución, ¿no? Es decir, pongo a disposición de terceros mi obra para que cualquiera pueda emplearla. Entonces, todos esos derechos los tiene el autor y son exclusivos. Nadie más puede hacer uso de una obra si es que no tiene el permiso del autor. Entonces, básicamente nos quedamos con esos dos conceptos. ¿Cómo se vincula el Open Access y el derecho de autor? Entonces, ahí, digamos, justamente teniendo en cuenta la exposición anterior, ¿no? Que se hace justamente referencia a esta vinculación, acá, básicamente, nosotros podemos, digamos, tomar un breve concepto, ¿no? Un concepto, digamos, muy básico de lo que implica Open Access, pero nos permite desarrollar la idea siguiente, ¿no? El Open Access es un movimiento que promueve el acceso al libre y gratuito de la literatura académico-científica a través de Internet, ¿no? Entonces, gracias al Open Access se permite que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir y buscar y enlazar contenidos, ¿no? Básicamente son contenidos protegidos por el derecho de autor, ¿no? Lo que vendrían a ser artículos científicos, probablemente tesis, ¿no? O libros digamos, de temas muy especializados. Entonces, si nosotros vemos el derecho de autor, solamente el creador, ¿no? Sería el único que puede utilizar esta obra y nadie más. Entonces, ¿cómo posiblemente si es que no se diera una adecuada gestión de los derechos de autor, se estarían generando restricciones para que los usuarios, la sociedad pueda beneficiarse de estas creaciones y se puedan cumplir los objetivos de Open Access, ¿no? Entonces justamente acá justamente el rol de las licencias Creative Commons es trascendental, es vital, no es clave. Gracias a estas licencias se puede permitir una adecuada gestión de los derechos de autor, ¿no? Para que cualquier tercero pueda acceder a la obra y pueda efectuar ciertos usos, ¿no? Que el autor justamente ha permitido en virtud de la licencia y que pueda beneficiarse del conocimiento y se pueda difundir el conocimiento, ¿no? Bueno, eso es básicamente las licencias Creative Commons que tenemos aquí. Vamos a primero explicar un poco las características de Creative Commons, ¿no? Que es una organización, ¿no? Sin fines de lucro que ha permitido, que ha desarrollado unas licencias que cualquiera de nosotros puede usar de forma gratuita, ¿no? Para permitir el uso de nuestras obras de forma libre, gratuita y eficiente, ¿no? Entonces, es necesario señalar que estas licencias Creative Commons no son incompatibles con el derecho de autor, ¿no? Nosotros como autores, y teniendo la protección del derecho de autor, justamente podemos otorgar estas licencias para que cualquiera pueda acceder al conocimiento, pueda acceder a la obra y pueda explotarla, ¿no? Dependiendo del alcance de la licencia. Es decir, pueda copiarla, pueda, en algunos casos, transformarla, hacer obras derivadas y también pueda incluso explotarla explotarla económicamente, ¿no? Pueda obtener beneficios comerciales de la explotación de la obra, ¿no? Entonces, ese es el gran concepto de lo que es Creative Commons. Y también cabe señalar que las licencias Creative Commons son compatibles con Open Access, ¿no? Gracias a las licencias Creative Commons se brinda una herramienta para que el autor pueda superar estas restricciones, ¿no? Entre comillas restricciones, ¿no? Que podrían existir por el derecho de autor, ¿no? Y generar la difusión de sus creaciones de forma abierta. Entonces cabe señalar que también que las licencias Creative Commons aplican para todo tipo de obras protegidas por el derecho de autor, ¿no? Es con excepción del software, ¿no? Porque el software básicamente existirían otros mecanismos más adecuados, ¿no? Como podrían ser las licencias de GNU, ¿no? La GPL básicamente, ¿no? Entonces, nosotros podemos licenciar por Creative Commons textos, películas, música, ¿no? Y de una forma bastante sencilla. Existen procedimientos, están, digamos, en la página web de Creative Commons Perú, se explica todo, todo el procedimiento que sería necesario. No hay necesidad de hacer un pago ni nada, es simplemente seguir unos pasos y todo se puede hacer a través de la misma página web. Entonces, ¿cómo se relaciona el Open Access y el Creative Commons, ¿no? Justamente como hemos estado señalando,
Para publicar una obra en Open Access, el autor puede decidir si lo hace mediante una licencia Creative Commons, ¿no? Es finalmente una opción, ¿no? Puede ser que el autor pueda brindar una licencia, ¿no?, que pueda él mismo haber desarrollado, ¿no?, que cumpla con todos los requisitos que serían necesarios para que cualquiera pueda acceder a la obra y explotarla y usarla, ¿no? Sin embargo, estas licencias Creative Commons son bastante amigables y han sido desarrolladas para un uso intensivo a través de la web. Entonces digamos, es una herramienta muy útil y de un uso muy fácil, ¿no?, para cualquiera de nosotros. Asimismo, también es necesario mencionar que es necesario que el autor verifique si mantiene los derechos patrimoniales de su obra antes de licenciarla mediante Creative Commons. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros como autores hayamos transferido nuestros derechos de repente a un editor, ¿no?, a una editorial, y posiblemente, y en ese caso ya no tendríamos la facultad de licenciarla mediante Creative Commons porque ya nos hemos desprendido de nuestros derechos patrimoniales, ¿no? Por otro lado, también es necesario señalar que en nuestra calidad de autores puede ser que en virtud de un contrato de trabajo que tengamos, ¿no?, hayamos transferido nuestros derechos patrimoniales de forma exclusiva a nuestro empleador, ¿no?, a la entidad donde trabajamos, y tampoco ahí nos encontraríamos en la facultad de transferir nuestros derechos. Entonces es necesario siempre tener en cuenta estos detalles al momento de brindar una licencia Creative Commons sobre nuestras creaciones. Existen 6 tipos de licencias. 6 tipos de licencias que podemos mencionar, ¿no? Bueno, estas las podemos encontrar en la página de Creative Commons también. En este caso le hemos tomado de la página de Creative Commons de España. Nosotros podemos primero en esta diapositiva ver que al lado izquierdo está un logotipo, ¿no?, donde se señala que las doble C son las siglas de Creative Commons. En este caso vemos un icono by, ¿no? En este caso se trata de la licencia de reconocimiento. Es una licencia la más amplia que brinda Creative Commons, ¿no?, que permite a cualquiera, esta obra, al estar licenciada con este tipo de licencia, cualquiera puede explotar la obra, incluso hacer obras derivadas, es decir, hacer modificaciones, transformaciones, adaptaciones de la obra originaria, y asimismo puede explotarla de forma comercial, ¿no? De repente, si él quiere quiere comercializar, sea un artículo o sea una tesis en general, lo que esté licenciada con este tipo que estamos analizando aquí, puede hacerlo, porque el autor lo ha permitido, ¿no?, de forma voluntaria y libre, ¿no? Entonces, esta es la licencia más amplia. Luego tenemos la licencia de reconocimiento no comercial, ¿no?, es el segundo punto. En este caso, siempre se va a hacer el reconocimiento del autor, ¿no? Siempre se tiene que mencionar que, en mi caso, por ejemplo, José Díez es el autor de este material, ¿no? Eso nunca se puede dejar de lado, pero incluso también se pueden hacer obras derivadas, pero no se puede explotar de forma comercial la obra, ¿no? Es una restricción que establece el autor, ¿no?, en su calidad de propietario, de titular de la obra, ¿no? El tercer tipo de licencia es el de reconocimiento no comercial compartir igual, ¿no? Sería similar al caso anterior, sin embargo aquí el autor ha establecido que cuando se generen obras derivadas, es decir, aquellas transformaciones, adaptaciones de mi obra, se tiene que establecer para esa obra derivada la misma licencia que yo he otorgado. Es decir, si es que yo hago, si fuera el caso, se hace una traducción de mi obra, esa traducción también tendría que estar licenciada por este tipo de licencia, ¿no? Eso es lo que se conoce en el ámbito de copyleft como el efecto viral, ¿no?, de este tipo de las licencias Creative Commons, ¿no? Entonces permite una difusión amplia, ¿no? Es un mecanismo que permite que los creadores y los resultados de sus creaciones continúen siempre difundiéndose, ¿no? Seguimos con los tipos de licencias. En este caso, el primero que vemos en la diapositiva es una licencia de reconocimiento no comercial sin obra derivada, ¿no? En este caso sería una licencia mucho más restrictiva, ¿no? El autor permite únicamente que se use su obra, pero no se puede explotar de forma comercial, ni tampoco se pueden hacer transformaciones, ¿no?, obras derivadas que los usuarios, tuvieran interés, no podrían hacerlo, ¿no? Entonces, siempre será necesario mencionar el nombre del autor.
El segundo tipo es la licencia de reconocimiento compartir igual, ¿no? Si bien se pueden hacer obras derivadas y explotar comercialmente la obra, las obras derivadas se tendrán que también licenciar con este tipo de licencia, ¿no? Ese justamente es el efecto viral que mencionamos hace un momento. Y finalmente, el último tipo de licencia es el reconocimiento sin obra derivada, ¿no? En ese caso se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas, ¿no? Sin embargo, sí se contempla el uso comercial, ¿no? Si es posible explotar económicamente una obra, digamos, que nosotros podamos encontrar con este tipo de licencia, ¿no? Entonces, volviendo a las licencias que hemos visto, es necesario señalar que hay un punto que nunca el autor va a poder desprenderse, que es su calidad, que el reconocimiento de su calidad de autor, ¿no? En todos los casos en que cualquiera quiere usar una obra licenciada por una de las que hemos mencionado, siempre va a tener que ser mención del autor, del nombre del autor como el creador de la obra. Entonces, eso es un elemento clave, ¿no? Y asimismo, otro elemento que es sustancial es que el autor se reserva siempre la facultad de decidir si es que permite ciertos usos de su obra, ¿no? Y otros los conserva. Entonces, en virtud de esto, el autor puede permitir de repente para su obra que no hayan obras derivadas y él siempre va a poder, digamos, si es que alguien quisiera hacer una obra derivada de su creación, tener que solicitárselo de forma directa y él podrá decidir, ¿no?, previa remuneración o no, si lo permite, ¿no? Asimismo, en el mismo caso también para el uso comercial, ¿no? Si es que él pone su obra con una licencia que no permite usos comerciales, si es que alguien tuviera interés en explotar económicamente su obra, va a tener que solicitarle la autorización de forma previa y por escrito, ¿no? Entonces el autor ahí podrá, dependiendo de lo que evalúe, ¿no?, permitir ese uso. Entonces, eso es importante. El uso de una licencia Creative Commons no implica una pérdida de un derecho. El autor siempre va a ser el titular, siempre va a ser el propietario. Simplemente lo que hace es dar un permiso a terceros para que puedan usar su obra en las condiciones en que él ha establecido, el que él escogió de forma libre, ¿no? Si es que alguien incumpliera estas licencias, podríamos estar hablando de un incumplimiento de licencia o de repente una explotación de sus derechos de autor de forma no autorizada, ¿no? Entonces, ¿cómo se vinculan estas licencias Creative Commons respecto del ámbito educativo, ¿no? Actualmente la educación demanda una mayor flexibilidad en el uso de contenidos académicos, ¿no? Anteriormente, antes de la presencia masiva de las tecnologías de la información y de la comunicación, básicamente nosotros accedíamos a los contenidos de forma impresa, ¿no?, o fotocopias, ¿no?, digamos, libros, materiales impresos, copias que podíamos obtener, ¿no? Eso, digamos, está contemplado en una excepción al derecho de autor y es permitido, es lícito, ¿no?, hacerlo, ¿no?, siempre teniendo en cuenta los requisitos que establece la norma. Sin embargo, si es que ahora nosotros, digamos, como la forma en que nosotros accedemos a los contenidos, básicamente es todo a través de Internet o en soporte digital. Entonces, o gran parte de estos contenidos los encontramos de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros permitir ese uso? Si muchas veces el autor no, digamos, no ha permitido o no ha contemplado que se pueda hacer o no los ha puesto en Internet. Entonces, nosotros, gracias a la licencia Creative Commons, como creadores, podemos permitir que nuestra obra pueda ser usada de forma masiva y de forma libre. Ya el usuario podrá escoger si es que cómo la quiere poner, ¿no? Si la quiere poner en Internet, si quiere imprimirla, ¿no? Siempre respetando los términos de la licencia Creative Commons correspondiente, ¿no? Entonces, es una gran ventaja para nosotros poder usar estas herramientas, ¿no?, tanto desde el punto de vista, digamos, de creadores, ¿no?, poniendo nuestras creaciones con estas licencias, o también como en nuestro rol de consumidores de contenidos, ¿no?, para nuestras clases o, digamos, nosotros mismos si queremos acceder a estos materiales, ¿no?
Entonces podemos usar obras con licencia Creative Commons, ¿no? Siempre respetando los términos de la licencia, ¿no? Y sin ningún problema, digamos que tendríamos que en otro sentido pedir autorización, ¿no? Directa al autor, y eso puede ser bastante complejo, ¿no? Entonces, esta es la vinculación, así podríamos concluir, ¿no? ¿Cómo se vinculan estos elementos, ¿no? El derecho de autor, el primer punto es la rama del derecho que protege justamente a los contenidos académicos, ¿no? En la medida que sean consideradas obras, ¿no? Estos contenidos académicos pueden ser licenciados por su creador a través de estas licencias Creative Commons que hemos visto, ¿no? Lo que facilitaría en gran medida que puedan ser publicadas en Open Access, ¿no? Para que cualquiera pueda acceder a este conocimiento, ¿no? A su vez, digamos, las obras licenciadas con Creative Commons o las publicadas en Open Access también con estas licencias pueden servir de insumo para el ámbito educativo, ¿no? Para que puedan ser usadas en clases o digamos, en todas las actividades educativas que se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, básicamente, así podríamos vincular o interrelacionar estos elementos, ¿no? Que hemos venido explicando en la exposición de hoy. Bueno, básicamente ese es el tema tratado y bueno, quedo abierto a las preguntas que pueda plantearse. Gracias. Muchas gracias, José. Vamos, también muy interesante la exposición. Vamos a ver si es que hay preguntas. La ley de propiedad intelectual vigente en el Perú incorpora el espíritu de las licencias Creative Commons. La ley sobre el derecho de autor, el decreto legislativo 822, ¿no? que protege, digamos, que brinda la protección a las obras que cumplen con los requisitos legales, si bien no ha contemplado en su normativa la protección o digamos, no ha contemplado las licencias Creative Commons como tales, digamos, sí podemos entender que son elementos o que brindan las herramientas para que puedan ser compatibles ambos sistemas, ¿no? Gracias a la ley de derecho de autor, que le otorga un derecho exclusivo al creador, este se encuentra en la facultad de poder brindar una licencia, ¿no? De uso libre de su obra. Si digamos, es necesario, el primer paso es que la ley le otorgue un derecho, y gracias a este derecho otorgado, el autor puede permitir a otros, a través de una licencia Creative Commons, a que puedan usar su obra, ¿no? Digamos, si bien no ha contemplado las licencias Creative Commons, sí, digamos, trabajan de forma conjunta, ¿no? Sí, otra pregunta. Nos has hablado de los beneficios y de la compatibilidad de usar licencias Creative Commons con el Open Access. Pero ¿cuáles serían o cuáles consideras tú las principales dificultades de su aplicación en una universidad como la nuestra? Claro, en realidad lo que es digamos, como creador y que quiere publicar en Open Access con una licencia Creative Commons, primero tendría que tener certeza de que conserva o mantiene la titularidad de los derechos de autor sobre su creación, ¿no? Si es que por un tema de contratos habría transferido esos derechos a su institución, ¿no? A la universidad, en ese caso ya no podría establecer una licencia Creative Commons, ¿no? Porque quien sería el propietario de su obra sería la institución, ¿no? La universidad, ¿no? Él siempre va a ser considerado autor, esa calidad nunca la va a perder, ¿no? Pero ya no tendría los derechos patrimoniales de explotación que hemos venido analizando, ¿no? Entonces, se tendría que ver si es que la obra ha sido parte de las actividades laborales que tiene con su institución, ¿no? Y ver si es que, en virtud de ello, los derechos le habrían sido transferidos a la entidad. Muchas gracias, José, por la respuesta. Vamos a ver si es que tenemos otras preguntas. ¿No? Ok, entonces, nuevamente te agradecemos y esperamos contar contigo para próximas oportunidades, José. Ok, muchas gracias. Okay.